Esta es una guerra por la vida y la vamos a ganar. El vocero tributario. Ha adoptado una política de puertas abiertas. El acontecer noticioso a nivel nacional, local e internacional. Tenemos el bono familia. La información más importante y de actualidad. Esta es una lucha de todos, de cada uno de nosotros. Esto es El Vocero Tributario. Comenzamos El Vocero Tributario a través de la radio online del Servicio de Impuestos Nacionales. En este resumen informativo les contaremos varias novedades, entre ellas las medidas asumidas para el sábado, domingo y lunes próximo durante el encapsulamiento de La Paz. En el ámbito económico destacamos que el Fondo Monetario Internacional confirmó que el crédito otorgado a Bolivia es sin condiciones. Les saluda Verónica Tapia y junto a Yacid Miranda ampliaremos estas y otras informaciones. Gracias, Verónica. Como es de costumbre, tendremos noticias importantes que desarrollar en los siguientes minutos en este viernes 19 de junio de 2020, último día de la semana. A continuación, les invitamos a conocer lo más destacado en nuestros titulares. Ahora te presentamos nuestros titulares. El FMI ratifica que el crédito de $327 millones otorgado a Bolivia es sin condiciones. Gobierno efectuó 9,5 millones de pagos a beneficiarios de los bonos sociales y la renta dignidad. Sancionan la ley de recursos del impuesto directo a los hidrocarburos, pero ven que esa norma es insuficiente. La Agencia Distrital 2 La Paz 1 atiende hace 3 años a los contribuyentes en plena Avenida Buenos Aires. Hoy nos informamos sobre el trabajo que efectúa esta oficina del Servicio de Impuestos Nacionales. A 100 días del ingreso del COVID-19, Bolivia registra 21.499 casos positivos. Estás escuchando por RCT Radio Cultura Tributaria, El Vocero Tributario. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Vamos con el desarrollo de las noticias. El portavoz del Fondo Monetario Internacional, Gary Rice, dijo que el crédito de $327 millones otorgado al Estado boliviano no tiene condiciones y es parte de un paquete de asistencia a 70 países que ya recibieron los recursos para atender la situación de emergencia sanitaria a causa del coronavirus. Diría que el FMI efectivamente ha suministrado asistencia de emergencia a Bolivia, es uno de los 70 países que mencioné al principio de esta conferencia de prensa, y estamos tratando de apoyar los esfuerzos desplegados por Bolivia para luchar contra la pandemia, y lo hacemos por medio del instrumento de financiamiento rápido. No hay condicionalidad al respecto, como lo dije anteriormente. Las autoridades bolivianas están fortaleciendo la capacidad del país para mejorar el sistema de sanidad, para luchar contra la crisis, y se adoptaron medidas de gasto social para apoyar a los hogares y a las empresas, y para apoyar a la población más vulnerable. Por lo tanto, nuestra asistencia de emergencia pretende apoyar ese esfuerzo y para reforzar estos dispositivos se necesitan medidas sanitarias, medidas de alivio. Las autoridades han publicado todos los detalles del préstamo. Estos detalles están disponibles en el informe que se publicó el 29 de mayo, el informe del personal técnico del FMI. Pueden ver todos los detalles si les interesa. Ahí está en línea publicado ese informe en nuestra página web. Por lo tanto, el proceso es sumamente transparente. El portavoz del Fondo Monetario Internacional también destacó el esfuerzo del gobierno boliviano en la lucha contra la pandemia, por lo que el organismo financiero canalizó los recursos económicos de urgencia para enfrentar al COVID-19 en el marco de un paquete de asistencia a 70 países. Sobre este tema, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Luis Parada, alertó que los 2/3 de la bancada del Movimiento al Socialismo en la Asamblea Legislativa busca ahogar al gobierno de la presidenta Yanine Áñez
con el rechazo del crédito del Fondo Monetario Internacional. No existe ningún condicionamiento de ningún tipo, sino simplemente es un crédito de emergencia para atender el tema del coronavirus. Lastimosamente este comunicado sale ante la infinidad de declaraciones realizadas de tipo político y sobre todo buscando afectar la estabilidad económica que tanto le ha costado al pueblo boliviano y que en 14 años el cajero y ahora candidato del MAS nunca pudo tomar medidas para racionalizar el gasto y encima deja un hueco de más de 18.000 millones de bolivianos en el Tesoro General del Estado, gastándose la plata de más de 500 instituciones públicas. El ministro Parada volvió a criticar el mal manejo de los 2/3 del masismo en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde pone obstáculos a los proyectos gubernamentales para enfrentar el coronavirus con acciones sanitarias que requieren un financiamiento ya gestionado por el órgano ejecutivo que los asambleístas del Movimiento al Socialismo bloquean. A partir de este bloqueo, rayando en el terrorismo financiero por instrucciones del candidato y la Asamblea con los 2/3, será de su exclusiva responsabilidad si a partir de ahora tenemos algún problema en lo que puede ser la provisión de los recursos para la lucha contra el coronavirus y también en lo que es el funcionamiento del propio Estado y de las instituciones públicas, porque están coartando el único mecanismo de financiamiento que no solo Bolivia lo está utilizando, sino lo están utilizando todos los países del mundo en este momento. La autoridad consideró que la acción política partidaria del Movimiento al Socialismo abre un precedente nefasto para el país y sienta bases negativas frente a otros organismos internacionales. Parada responsabilizó también de ese bloqueo político al expresidente Evo Morales y a su exministro de Economía y actual candidato a la presidencia, Luis Arce Catacora, quienes con sus acciones políticas manifiestan total desinterés por la salud del pueblo boliviano, que en este momento trata de salir adelante en medio de una pandemia que ataca a toda la humanidad. El Ministerio de Economía informó que entre el 1 de abril y el 18 de junio se efectuaron 9.525.501 pagos a los beneficiarios de la Renta Dignidad y los bonos Universal, Familia y Canasta Familiar. De ese total, 3.380.715 corresponden a pagos del bono universal, 2.722.966 a pagos del bono familia, 2.399.049 a la renta dignidad y 1.022.771 a la canasta familiar. Por otra parte, de los 3.3 millones de pagos del bono universal, el 38% se pagó a jóvenes de entre 20 y 29 años de edad, el 20% a personas de entre 30 y 39 años, el 17% a ciudadanos de 40 a 49 años, el 17% a personas de entre 50 y 60 años y el restante 8% a jóvenes de entre 18 y 19 años de edad. Mientras que de los 2.7 millones de pagos efectuados del bono familia, el 43% se destinó a estudiantes de primaria de unidades educativas fiscales, el 36% a estudiantes de secundaria y el 10% a estudiantes del nivel inicial. En tanto que el 7% se entregó a alumnos de los colegios privados y el 4% a estudiantes de educación alternativa y especial. En el caso de 1.022.771 pagos del bono canasta familiar, el 79% se entregó a las personas de la tercera edad que cobran su renta dignidad, pero no perciben otra renta o pensión de jubilación. El Ministerio de Economía precisó además que el 16% del bono canasta familiar se otorgó a mujeres que reciben el bono Juana Zurduy y el 5% a personas con distintas discapacidades y personas con discapacidad visual. El gobierno dispuso el pago de esos bonos sociales para que las familias bolivianas puedan afrontar el periodo de cuarentena por la presencia del coronavirus en el país, que afectó también las actividades económicas en todo el territorio nacional.
La Asamblea Legislativa Plurinacional sancionó este jueves la Ley de Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, que reasigna de manera temporal fondos en favor de gobernaciones, municipios y universidades públicas, aunque los legisladores de Unidad Demócrata consideran que esos fondos son insuficientes para sostener las economías regionales y volvieron a cuestionar la acción del movimiento al socialismo que obstaculiza la aprobación de créditos en la Asamblea Legislativa. La Ley de Suspensión Temporal y Reasignación de Recursos del Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera estipula la devolución del 12% de los recursos del IDH ante emergencia por la pandemia del COVID-19, según el reporte de prensa del órgano legislativo. No obstante, la jefa de bancada de Unidad Demócrata, Shirley Franco, consideró que la nueva norma, aprobada por los 2/3 del MAS, es insuficiente, pues apenas entrega $200 millones a entidades subnacionales y universidades públicas, siendo que los recursos que no fueron desembolsados, según certificación del Banco Central de Bolivia, ascienden a $516,5 millones. Que la ley del 12% del IDH ha sido bloqueada en esta asamblea por más de 70 días. El bloqueo legislativo que ha hecho el movimiento al socialismo ha asfixiado los recursos a los que debían ceder las gobernaciones y las alcaldías. Han tenido que venir los alcaldes del movimiento al socialismo, jalarle las orejas a Eva Copa para que la ley del 12% del IDH se apruebe. Y encima aprueban una norma insuficiente, porque apenas están otorgando 200 millones para los más de 337 municipios, 9 gobernaciones y 12 universidades que tenemos en el estado de Bolivia. Los recursos que se les están otorgando hoy son insuficientes. Existe una certificación del Banco Central que establece más de 516 millones de dólares que no han sido desembolsados. Hoy los alcaldes parece que tienen síndrome de Estocolmo. Se están enamorando de aquellos que secuestraron los recursos. La norma, que ahora pasó al órgano ejecutivo para la promulgación, liberó fondos que deben alcanzar para 337 municipios, 9 gobernaciones y 12 universidades públicas. El MAS continúa manteniendo un comportamiento centralizador y al parecer existen alcaldes que tienen síndrome de Estocolmo. Se están enamorando de quienes les confiscaron los recursos y los dejaron sin liquidez, añadió Franco. Esta norma establece además que el 50% de la asignación debe servir para financiar actividades de prevención, atención y contención del coronavirus, equipamiento de hospitales y compra de pruebas rápidas. Ahora te presentamos Panorama Tributario Regional. Para atender a los contribuyentes de las populosas zonas paceñas de Chijini, 14 de septiembre, Rosario y barrios aledaños, el Servicio de Impuestos Nacionales tiene a su disposición la Agencia Distrital 2 La Paz 1, que se encuentra en la avenida Buenos Aires, entre las calles Tumusla y Max Paredes. Nos contactamos con el responsable de la Agencia Distrital, Ismael Linares, para que nos cuente cómo se desarrolla el trabajo en estos días. Querido Ismael, bienvenido al Noticiero Tributario. ¿Qué tal? Muchas gracias, buenas tardes. Es cierto, en la Agencia Distrital 2 La Paz 1 se encuentra en una zona bastante populosa, con una zona de bastante afluencia, ¿no? Donde además se encuentran calles comerciales como la Yustos, la Eloy Salmón, la Vicente Ochoa, Los Andes, Tumusla, la misma avenida Buenos Aires, que queda, ¿no? Donde existen bastantes contribuyentes, tanto del régimen general como régimen simplificado. ¿Desde cuándo funciona la agencia? La Agencia Distrital 2 La Paz 1 se abrió en mayo del 2017, es decir que ya acabamos de cumplir 3 años de servicio al contribuyente en esta zona. Ismael, ¿qué consultas tributarias son las más frecuentes por nuestros contribuyentes? En la Agencia Distrital 2 La Paz 1 asesoramos a los contribuyentes, sobre todo en el llenado de sus declaraciones juradas, en el llenado del libro de compras y ventas. Contamos con kioscos tributarios en los cuales asesoramos de forma personal a los contribuyentes para que ellos puedan realizar todos estos trámites. De la misma forma, lo que es la dosificación de facturas, realizamos extractos tributarios, inscripciones, modificaciones,
deducciones, todo lo relacionado en sí para las obligaciones fiscales. Hace más de 1 año y medio que la Agencia Digital 2 La Paz 1 cuenta con una ventanilla Punto Sol para la cobranza de todo tipo de impuestos. Esto quiere decir que los contribuyentes no es necesario que ellos salgan de la oficina y vayan a buscar una entidad financiera, hacer cola, etcétera. Directamente ellos pueden hacer el pago de sus impuestos a través de esta ventanilla que queda ubicada en la misma agencia. Muchísimas gracias, Ismael, por la información y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Hasta una nueva oportunidad y pónganse en contacto con el vocero tributario. De esta manera hemos conocido las actividades que desarrolla la Agencia Distrital 2 La Paz 1, que se encuentra en el corazón de la populosa y comercial zona 14 de septiembre en la sede de gobierno. RCTI, Radio Cultura Tributaria, del Servicio de Impuestos Nacionales. Servicio de Impuestos Nacionales. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto Supremo 4229, el Servicio de Impuestos Nacionales reanudó el trabajo en sus oficinas y la atención al contribuyente, aplicando medidas de bioseguridad. Si necesitas visitar nuestras oficinas, primero debes ingresar por la cámara de desinfección y limpiar la suela de los zapatos en paño húmedo. Debes usar barbijo y guantes, desinfectarte las manos con alcohol en gel. Debes mantener 1,5 metros de distancia con otras personas. Queremos que te cuides y tomes medidas para protegerte y proteger a los demás. Está en tus manos la prevención del COVID-19. Recuerda que también puedes realizar los trámites en la oficina virtual del Servicio de Impuestos Nacionales. Servicio de Impuestos Nacionales. Gestión con equidad y transparencia. Hoy más que nunca, las bolivianas y los bolivianos nos apoyamos entre todos, como profesionales, productores, empresarios, transportistas, comerciantes, porque a pesar de las dificultades, unidos saldremos adelante. En Impuestos Nacionales aplaudimos todo el esfuerzo que hacen las bolivianas y los bolivianos para fortalecer nuestra economía. Gracias. Tu compromiso nos inspira a cumplir con Bolivia para que el país, la economía, la salud y la vida continúen. Servicio de Impuestos Nacionales. Gestión con equidad y transparencia. La oficina virtual del Servicio de Impuestos Nacionales funciona como una oficina normal. Cuenta con tecnología de punta que te permite hacer trámites tributarios desde la comodidad de tu oficina o casa con solo conectarte a la red de Internet. Ingresa a la oficina virtual a través de nuestra web www.impuestos.gov.bo. Pulsa Oficina Virtual, portal de servicio al contribuyente. Elige tu trámite y digita tu número de NIT, usuario y contraseña. La Oficina Virtual de Impuestos Nacionales funciona a las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. En nuestra oficina virtual puedes realizar los siguientes trámites: presentación de declaraciones juradas, padrón biométrico digital, trámites tributarios, sistema de facturación virtual, buzón tributario, facilidades de pago y otras operaciones. Y una buena noticia, ahora podrás realizar tus pagos, además del Banco Unión, en la banca virtual del Banco Nacional de Bolivia. Servicio de Impuestos Nacionales. Gestión con equidad y transparencia. Estás escuchando por RCT Radio Cultura Tributaria. El vocero tributario. Ahora te presentamos Panorama Social. El Ministerio de Salud reportó la noche de este jueves 814 nuevos pacientes de coronavirus y un total acumulado de 21.449 contagios, al cumplirse 100 días desde el brote de esta enfermedad en el país, mientras que el número de recuperados subió a 4.320. Santa Cruz registró 263 nuevos contagios, una cifra menor a los 301 pacientes recuperados, mientras que los casos positivos se elevaron en Cochabamba con 138 y Beni con 198. 814 nuevos contagios de coronavirus, teniendo un total acumulado de 21.499 personas contagiadas en todo Bolivia. Datos acumulados: 2.100 sospechosos, 31.257 descartados, 4.320 recuperados, 697 decesos. Datos por departamento: Santa Cruz, nuevos contagios 263, total 12.988, recuperados 3.680,
Decesos 307. Según el periódico Bolivia, desde el domingo, la capital cruceña registra diariamente un elevado número de personas que se recuperan de la enfermedad. Estas cifras son alentadoras para las autoridades departamentales. Con esos nuevos datos, la cifra acumulada de contagios por departamento es la siguiente: Santa Cruz con 12.988, Beni con 3.326, Cochabamba con 2.179, La Paz con 1.386, Oruro con 443, Pando con 409, Potosí con 392, Tarija con 191 y Chuquisaca con 185 personas contagiadas. El Ministerio de Salud también reportó 18 nuevos decesos registrados. En Beni 4, Santa Cruz 4, Cochabamba 3, Oruro 2, Chuquisaca 2, La Paz 2 y Pando 1, haciendo un total de 697 fallecidos a nivel nacional. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social confirmó que el feriado por el 21 de junio, con motivo del Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño, se traslada al lunes 22 de junio, ya que este año la celebración cae en domingo. A través de un comunicado, el Ministerio de Trabajo dio a conocer a la ciudadanía que esa decisión se tomó en cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Supremo 2750 del 1 de mayo de 2016. Sí, confirmar de que el domingo, que caía el feriado andino amazónico chaqueño, como se ha venido a denominar, que en realidad es el solsticio de invierno, por disposición también de la norma debe ser trasladado y ha sido trasladado para el día lunes. Por lo tanto, el feriado es el lunes con suspensión de actividades públicas y de actividades privadas. Ahora, el desplazamiento de las personas, la circulación de los vehículos, el propio comercio está por mandato del decreto de cuarentena a cargo de las alcaldías, de los municipios, de las gobernaciones. Serán entonces las alcaldías, los municipios y las gobernaciones quienes determinen las características de ese día, en tanto circulación de personas, de vehículos y comercio, el día lunes, que es feriado, pero la suspensión de actividades públicas y privadas, como en todo feriado, está consolidado. Por otra parte, el ministro de Trabajo recordó que durante la cuarentena nacional dinámica y condicionada, según lo establecido en el Decreto Supremo 4245, son las entidades territoriales autónomas las encargadas de normar para su jurisdicción las actividades y restricciones correspondientes. Sobre el encapsulamiento de 3 días que comenzará este sábado en La Paz, el secretario municipal de Salud, Sergio Siles, detalló que se coordinó con instituciones y organizaciones públicas y privadas para que se cumpla esta medida dispuesta por el Centro de Operaciones de Emergencia Departamental. De acuerdo con el instructivo para el municipio de La Paz, este sábado, domingo y lunes estará prohibida la circulación de personas y vehículos de transporte público y privado, salvo en casos de emergencia debidamente acreditados. Estarán suspendidas las actividades comerciales, de entidades públicas, bancarias, de los centros de abastecimiento, es decir, mercados y supermercados. De igual manera, estarán suspendidas las celebraciones religiosas. Sin embargo, se habilitó a empresas para el reparto de alimentos preparados bajo la modalidad de entrega a domicilio, conocido como delivery. Establecidas para el sábado 20, domingo 21 y lunes 23, en función a las determinaciones que se ha tomado con el COE departamental, vemos de que la circulación de las personas va a estar totalmente restringida, así como también la circulación de vehículos particulares, así como también vehículos del sector público, y por supuesto también las actividades religiosas, así como las actividades comerciales, salvo las esenciales. ¿Y a qué me refiero con esto? El servicio de restaurantes con delivery, la manufactura, la industria, la construcción, así como también las farmacias y la minería, que estarán permitidas de funcionar en los diferentes horarios establecidos. Todo esto con el fin justamente de evitar aglomeraciones, evitar movimientos que se ha podido observar inclusive durante este fin de semana, de mucha gente que ha salido a manejar bicicleta, ha estado trotando, ha estado moviéndose de un lugar al otro, y que por supuesto esto no va de la mano justamente con la búsqueda de evitar aglomeraciones y principalmente evitar posibles contagios que, como hemos podido observar en las últimas semanas, por supuesto han ido subiendo no solamente en el departamento, sino también en el municipio de La Paz.
El gobernador de Pando, Luis Flores, fue internado de emergencia la noche de este jueves en el Hospital Centinela Perla del Acre por complicaciones en su salud a causa del coronavirus y una enfermedad de base que lo aqueja. Mario Espada, responsable del Hospital Perla del Acre, reconoció que el cuadro clínico del gobernador es delicado y especificó que Luis Flores estará conectado a un tanque de oxígeno. El gobernador informó el 9 de junio que dio positivo a la prueba de COVID-19 y que cumplirá con las medidas dispuestas en estos casos, como aislarse. Según La Razón, Mario Espada explicó que en las próximas horas se dará un reporte de la evolución de la salud del gobernador Flores. Ahora te presentamos Panorama Político. El gobierno presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional para que se declare la inconstitucionalidad del proyecto de ley que regula los estados de excepción y que, según el Ejecutivo, ata de manos a la policía boliviana y las Fuerzas Armadas ante las acciones de grupos violentos del movimiento al socialismo. La norma fue aprobada primero en la Cámara de Senadores la pasada semana, luego fue remitida a la Cámara de Diputados, donde los legisladores la refrendaron el miércoles y este jueves fue enviada a la presidenta del Estado, Yanine Áñez, para que la promulgue en un plazo de 10 días hábiles. Ambas cámaras están controladas por el movimiento al socialismo. De ser rechazada, la ley será promulgada por la presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Eva Copa, afirmó el diputado Víctor Borda, quien también es partidario del movimiento al socialismo. Ante este escenario, los ministros de Gobierno y de Defensa, Arturo Murillo y Luis Fernando López, respectivamente, afirmaron que el MAS promueve la violencia otra vez en el país y en ese marco se determinó enviar el proyecto de ley ante el TCP para solicitar que las autoridades de esta instancia declaren la inconstitucionalidad de esa norma. Sexto, ahora el MAS impulsa una nueva ley que va contra la Constitución. Una ley diciendo que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no pueden salir a las calles a defender el orden ni pacificar el país. En suma, el MAS está en el camino de la violencia y al estar en el camino de la violencia, el MAS está perjudicando la salud y la cuarentena y además la reactivación económica. Ha revivido ese MAS de noviembre pasado, que salió a las calles gritando, ahora sí, guerra civil. Frente a ese MAS violento, estamos nosotros, está la visión de este gobierno. Primero, dedicados a la salud, hemos hecho una cuarentena entre todos, y esa cuarentena ha salvado miles de vidas de bolivianos. Pero además, en 3 meses, hemos equipado hospitales, hemos creado ítems y hemos comprado medicinas e insumos médicos con mucha más intensidad que en tantos años anteriores, cuando el MAS se dedicó al despilfarro y no a la salud. El ministro de Defensa recalcó que esa norma pretende maniatar toda la parte operativa de las fuerzas del orden para generar caos y vulnerar la seguridad nacional. Según Página 7, el proyecto de ley consta de 5 capítulos, 25 artículos, una disposición adicional, una disposición transitoria y una disposición derogatoria. La norma define que el órgano ejecutivo solo podrá declarar un estado de excepción en 3 escenarios: por conmoción interna, desastre natural y por peligro para la seguridad del Estado ante amenazas externas. Además, señala que los infractores del estado de excepción ya no serán procesados por otros delitos y solo serán multados con el 10% del salario mínimo nacional y prohíbe las restricciones a la libertad física. Ahora te presentamos Panorama de Seguridad. El Ministerio Público ordenó la aprehensión del expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Erland Solís, por no presentarse a declarar por el caso contrataciones irregulares de seguros y servicios durante la cuarentena sanitaria por el coronavirus. El fiscal Alexis Vilela señaló que en 2 ocasiones citaron a Solís para que se presente a declarar por este caso, sin embargo no se presentó ni apersonó en el Ministerio Público. Ha sido citado el señor Erland Solís a efectos de que preste su declaración informativa en relación a estos hechos que estamos investigando, sin embargo el mismo no se ha presentado a declarar. Se ha hecho una segunda citación, sin embargo tampoco hemos tenido respuesta alguna. Tenemos
3 ilícitos que se están investigando, que es el de resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias. En relación a su apersonamiento, motivo por el cual el Ministerio Público ha procedido conforme a procedimiento a emitir el correspondiente mandamiento de aprehensión. El expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos es investigado por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias, debido a que existen indicios que lo vinculan en el proceso de contratación directa de seguros. Según ANF, el fiscal explicó que existen contratos suscritos durante la cuarentena a raíz de una resolución administrativa emitida por el señor Erlan Solís que no correspondería a las normas de contrataciones de la institución. Por su parte, el expresidente de YPFB, Erlan Solís, afirma que en su gestión no hubo corrupción ni daño económico al Estado en los casos que se le investigan. Para denunciar públicamente que estoy siendo perseguido y acosado abusivamente por la Fiscalía de La Paz. Temo un allanamiento indebido o ilegal a mi hogar. Hasta la fecha no he recibido ninguna notificación en mi domicilio. Gracias por continuar con Radio Cultura Tributaria y el informativo El Vocero Tributario. Seguimos con más noticias. El Ministerio Público presentó la imputación formal en contra del cónsul de Bolivia en Barcelona, Alberto Pareja Lozada, por los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias dentro del proceso de investigación por la compra con presunto sobreprecio de 170 respiradores españoles. El director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, coronel Iván Rojas, dio detalles sobre la detención de Pareja. Sí, se dio cumplimiento a la orden de aprehensión que emitieron los señores fiscales de la comisión. Dando cumplimiento a la misma, fue trasladado a dependencias de la Fiscalía, donde prestó la declaración informativa policial. Posterior valoración de la misma, se dispuso su traslado a celdas del CC y estamos a la espera de la imputación para poder remitirlo ante la autoridad jurisdiccional. Ha sido un trabajo netamente operativo, un trabajo que llevó adelante personal de la DLCC, bajo la dirección funcional del Ministerio Público y el apoyo de algunas unidades especializadas. Por su parte, el abogado del cónsul, Luis Fernando Roca, negó que su defendido haya obstaculizado la investigación o esté implicado en irregularidades. Hizo notar que el cónsul Pareja regresó a Bolivia para coadyuvar en las investigaciones y en su declaración aportó datos sobre su participación en la verificación y envío de los respiradores españoles. Ahora te presentamos Panorama Deportivo. El entrenador boliviano y exfutbolista Julio César Valdivieso confirmó en las últimas horas que dio positivo a la prueba de COVID-19 y que se encuentra encapsulado en su domicilio en la ciudad de Cochabamba, junto a otros miembros de su familia. En una entrevista a la revista Viva Sport, el mundialista confirmó esta noticia y expresó su preocupación por la salud de sus padres. El actual entrenador del club Aurora está confinado en su hogar junto a su esposa y a sus 3 hijos, bajo control médico. Hemos tomado todas las decisiones del caso, la cuarentena, todas las medidas de seguridad, pero uno nunca sabe cuándo va a tocar esto a tu puerta, ¿no? Desgraciadamente, ya un pariente mío muy cercano da positivo hace ya unos 20 días. Obviamente, tomando las previsiones del caso, nos hicimos las pruebas pertinentes para poder evitar cualquier cosa, pero obviamente uno nunca sabe lo que puede pasar y lamentablemente no va positivo, pero bueno, tomando todas las decisiones del caso, tengo mucha fe en que vamos a salir para adelante. Sí, me preocupa mucho la salud de mis papás, que son de la tercera edad, que ellos también lamentablemente están contagiados, y hay que unos parientes cercanos a ellos, pero en todo caso, nada, creo que hay mucha fe, mucha cautelaza y tratar de salir para adelante, ¿no? El cariño se manda de mucha gente, entonces muchas gracias y nada, cuídense mucho, que esto no es un juego, ¿no? Es muy duro y ojalá que podamos la familia y yo salir para adelante. Gran saludo y bendiciones para todos ustedes. En las últimas horas también se conoció que el futbolista del club Bilzerman, Moisés Villarruel, también se contagió del coronavirus, pero pudo superar esta enfermedad gracias a los tratamientos y protocolos de seguridad a los que fue sometido. En otras noticias, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, César Salinas, mantiene firme su posición para la adquisición de los derechos televisivos del fútbol profesional boliviano, mediante una licitación y por los siguientes 4 años.
Salinas realizará el análisis de este tema junto a los representantes de los 14 clubes profesionales del fútbol boliviano a través de un consejo superior, siempre y cuando estos equipos hagan llegar de manera individual la solicitud mediante una nota formal. Estamos esperando que los clubes manden sus cartas certificando la adhesión del día viernes. Les he pedido yo ese día públicamente que presenten una cartita donde pidan que se considere la oferta del señor Marcelo Claure. Una vez contando con las 14 cartas, se va a hacer el comité ejecutivo, que yo estimo que será mañana o a más tardar el día miércoles, para tocar el tema de la oferta del señor Claure. Considerarla como una de las ofertas, pero con una oferta que vaya por los 4 años, no por los 10. La verdad que yo personalmente no voy a prestar a hipotecar el futuro económico del fútbol de nuestro país, porque sé que cada año que pasa nuestro fútbol se valoriza más, y se va a valorizar más aún si clasificamos al Mundial de Qatar. Así que yo considero que los 4 años es el periodo indicado, el que normalmente se ha hecho para poder licitar los derechos de la tele. Hemos pedido un probable inicio de campeonato a entrenamiento primero en julio y después en agosto, y una concentración cerrada para la selección por unos 30 días. Las 2 solicitudes están pendientes. En las últimas horas también se conoció la renuncia del director ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol, Freddy Telles, quien mediante su cuenta de Facebook publicó el siguiente texto: hablar con la verdad, ampararse en la norma, defender el trabajo, no ser atropellado, no aceptar abusos y decirlo públicamente trae problemas. No acepto la instructiva y renuncio públicamente al cargo de director ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol. Estas declaraciones surgen después de que el presidente César Salinas emitiera un instructivo donde prohíbe a todos los directores de área, coordinadores y personal de la Federación Boliviana de Fútbol a dar conferencias de prensa para hablar sobre la actual coyuntura del fútbol boliviano. Al parecer, este instructivo molestó a Freddy Telles, quien después renunció a su cargo, aunque la federación no lo hizo conocer oficialmente. Las repercusiones no se dejaron esperar. El presidente de Bolívar, Marcelo Claure, dio su opinión en su escueto mensaje enviado por sus cuentas de redes sociales en internet, que dice lo siguiente: victoria para el fútbol en Bolivia. Por último, en otras noticias, hinchas del Club Die Strongest, jugadores y uno de sus máximos ídolos, Pablo Escobar, concluyeron 2 campañas solidarias a favor del Beni. En su primera campaña lograron recaudar 215.000 bolivianos, que sirvieron para la compra de insumos de bioseguridad para los médicos de esa región. En la segunda campaña se logró recaudar 400.000 bolivianos, mismos que servirán para la compra de un generador de oxígeno para el Hospital Germán Buch en Trinidad. También llevarán insumos médicos, medicamentos y alimentos que serán distribuidos en los próximos días. Por otra parte, el jugador de la selección nacional y del Cruzeiro brasileño, Marcelo Martins, también hizo una importante donación de alimentos en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, equivalente a los $100.000. El jugador, que el día de ayer cumplió 33 años, también llevó alimentos a las zonas más afectadas por la pandemia en Belo Horizonte, Brasil. Eso es todo en deportes. Estás escuchando por RCT Radio Cultura Tributaria El Vocero Tributario. Punto final a la edición de la presente jornada. Agradecemos a Wilson Arteaga en controles y producción de este espacio informativo que llega a ustedes en la señal digital de Radio Cultura Tributaria. Gracias por su atención. Recuerden lavarse las manos con agua y jabón de manera permanente, uso de barbijo y distanciamiento social para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus. Con el informativo retornamos el martes 23 de junio. Permiso. Hasta aquí presentamos El Vocero Tributario. La información más importante y de actualidad. Hasta la próxima. El Vocero Tributario.